Radio Católica Internacional Templaria, una señal bajada del cielo, la emisora católica donde decir la verdad es el camino a la justicia. Radio Católica Internacional Templaria, la radio templaria de Venezuela para el mundo. ¿Cómo están? Dios bendiga en Cristo y María. Quien les habla es Fray Giovanni Luicio Mas y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un podcast más de Palabras de Vida por Multicanal Radio, Madrid, España, y Radio Católica Internacional Templaria. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Hoy vamos a analizar una situación un tanto vergonzosa para nuestra iglesia, pero que pareciera que esto ocurre cuando los canales regulares o los canales ordinarios no son escuchados. Sacerdotes que se rebelan contra obispos. No sabemos, vamos a analizar, porque les estoy hablando de la dura carta abierta de algunos sacerdotes del presbiterio de Bucaramanga a Monseñor Ismael Rueda Sierra, que es el administrador apostólico de la arquidiócesis de Bucaramanga. Bueno, se hacen críticas a la gestión de este alto prelado de la iglesia nuestra iglesia católica. Ten en cuenta que bajo la cita bíblica, la verdad os hará libres. Estos remitentes, algunos sacerdotes, quienes firman solo como sacerdotes de la arquidiócesis de Bucaramanga, hablan de hechos como la falta de comunicación del alto prelado con los curas, en un párrafo titulado El silencio como síntoma de un presbiterio herido. Esto es grave. Ellos dicen, no podemos callar ante el hecho de que nuestra iglesia particular, o sea, la arquidiócesis de Bucaramanga, haya sido sumergida en el silencio profundo, que no es expresión de paz, sino el resultado de un temor latente. Expresan estos sacerdotes esta consigna en la carta. Estos sacerdotes, los remitentes, ellos hablan, además de la, oigan bien esto es grave, de la desfiguración institucional por falta de comunicación. Dicen que en ausencia de canales oficiales claros, vean lo que yo les decía, y de un diálogo sincero entre el pastor y el presbiterio, el espacio ha sido ocupado por la cultura del rumor, del chisme. Vean bien, la cultura del rumor, del chisme y en ocasiones la difamación. En esta carta, ellos hablan también de la opacidad en la administración de los bienes eclesiales. Ellos aseguran que, dicen ellos, hemos echado de menos la rendición de cuentas. El clero ha permanecido al margen de los balances financieros claros sobre el uso y destino de los bienes de nuestra iglesia. La carta de este grupo de sacerdotes anónimos, por supuesto, por temor a las represalias, dicen que la intención no es juzgar su fuero interno, sino manifestar el sentir de un sector del clero que ha caminado en la periferia de un acto administrativo. Se cuenta que Monseñor está por irse ya que el Papa León XIV
designó a su sucesor, que es su excelencia Monseñor Augusto Campos Flores, que va a asumir próximamente, o si no, ya asumió, ¿no? Asumió. Entonces, acá es importante analizar esto. Pasa en un momento de transición, un momento donde están cambiando el arzobispo y los sacerdotes, bueno, ellos aprovechan esta situación. Pero, ¿qué pasa realmente? ¿Qué ha sido acá? ¿Por qué pastores con olor a oveja o ejecutivos de altar? Aquí tenemos que analizar muy bien toda esta situación. Porque yo hoy no voy a hablar de una noticia cualquiera. Yo he sido protagonista de varias denuncias de mi iglesia, basándome, por supuesto, en el Código de Derecho Canónico, cuando los canales regulares no dan resultado. Y mucha gente, tal vez fanática o desconocedora del Código de Derecho Canónico, me dice, ¿cómo es posible? ¿Tienen algo en contra del obispo? O de tal cosa, y esto, ¿no? ¿Qué le diría el clero de muchas diócesis o estas personas, estos feligreses, con relación a la denuncia que están haciendo el clero de Bucaramanga, del arzobispado de Bucaramanga? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué no dicen nada? Porque es Fray Giovanni quien lo dice, ahí sí. Entonces, este grupo de sacerdotes, como hemos leído, ellos publicaron esta carta. Y dice cuando no tienen firmas físicas. ¿Por qué? Por el miedo a la represalia, que es real, pero tiene el peso de la verdad acumulada. Entonces tenemos que mirar esto. Entonces, la pregunta es, cuando los canales regulares fallan, cuando el diálogo en la sacristía se vuelve un muro de silencio, entonces el último recurso es el hecho público. ¿Es desobediencia? O, como vamos a analizar hoy, esta carta, o el resumen de esta carta que acabo de nombrarle, es un acto de amor más grande hacia una iglesia que se está desviando en su misión. La carta de Bucaramanga, que acabamos de leer, este resumen, ella denuncia lamentablemente una realidad dolorosa. Obispos que gobiernan de forma aislada y remota. Obispos que no escuchan a su clero, por lo menos en el caso de que si hay un informe, un escrutinio de seminarios, de un seminario, donde da unas recomendaciones, el obispo pasa por encima de todo el mundo. Entonces después se quejan de que hagan estas cartas muchos sacerdotes. Nosotros nos quedamos sorprendidos, particularmente yo, y lo digo por amor a la iglesia. Nosotros escuchamos proyectos de construcciones de catedrales majestuosas, en mármol, por decirlo así, ¿no? Mientras el clero, en muchas diócesis, el clero de base, vive en condiciones precarias. De broma tienen para comer, de broma tienen para vivir. Entonces, muchos obispos haciendo palacios suntuosos. Entonces, eso es contradictorio al mensaje verdadero de Jesús. Sacerdotes que no tienen una casa parroquial digna, que lidian con la enfermedad en la soledad, mientras la jerarquía eclesiástica o alguna parte de la jerarquía eclesiástica se mueven en círculos políticos y financieros. Entonces, sí, de repente, cuando cambian a unos obispos, hay esas grandes despedidas y todas esas cosas, pero cuando Dios pida cuenta con la porción de terreno que te dio para que administrase, mire, iba a venir entonces la situación bien difícil espiritualmente. Miren, Cristo no mandó a construir edificios de piedra, sí son necesarios, pero primero hay que construir los templos vivos. Cuando un obispo se convierte en un ejecutivo político,
pierde el rastro de su rebaño. ¿Qué es lo que ha pasado en Bucaramanga? Perdió el rastro de su rebaño. ¿Y cuántas diócesis o arquidiócesis están en lo mismo? Porque sonríen al obispo, le hacen caso al obispo, le besan el anillo, creen que las cosas están bien dentro de una diócesis o arquidiócesis, o es el silencio del miedo. La sinodalidad no es un eslogan de moda que se lanza desde Roma. Es un caminar juntos, y no se puede caminar juntos con alguien a quien no se escucha o a quien se le teme. Porque muchos obispos gobiernan con el temor, porque si a un obispo lo asesoran y le dicen, mire, monseñor, esto no es por acá, mire, monseñor, recomendamos que aparte ese muchacho o tal cosa, mire, o estos chismes de esta señora le están haciendo daño. Pareciera que la diócesis se basa más en rumores, en chismes de señoras con rosario en la mano que un gobierno sano, y no hace caso. Entonces hay temor. Porque ahí entramos en un terreno espinoso, pero necesario. Lo que yo venía diciendo, que es la selección y ordenación de candidatos. En esta carta también se le reclama al arzobispo de Bucaramanga, que ha elegido candidatos que no están preparados para el clero. Porque muchos obispos, por su afán de llenar estadísticas o por complacer situaciones económicas o porque de repente algún candidato ha pagado simonía por un cargo eclesiástico, y cuando digo simonía es porque de repente este candidato le provee económicamente a algún obispo y no se lo ordena sacerdote. Eso también podríamos llamarnos simonía, y nuestras conferencias episcopales, no solamente la de Colombia, sino la de Venezuela, la de Perú, deben tomar en cuenta esto. Hay que hacer una revisión completa de nuestras diócesis, porque estamos viviendo momentos de cambios. Entonces, cuando esto ocurre y están permitiendo la ordenación de personas que no están capacitadas, incluyendo casos donde la falta de madurez afectiva o identidades en conflictos, oigan bien, identidades en conflictos, comprometen el ministerio. Cuando se sabe que un candidato no es apto y aún así se le quiere imponer las manos, el obispo no está siendo misericordioso, está siendo irresponsable con el pueblo. Y es lo que le están reclamando estos sacerdotes al obispo de Bucaramanga. Yo pienso que cualquier parecido a la realidad de muchas diócesis, mire, es mera coincidencia, sino que lamentablemente pareciera un patrón. Mire, esta falta, y lo digo con el corazón, esta falta de discernimiento real crea una crisis de identidad en el sacerdocio. Nosotros necesitamos pastores que reflejen a Cristo, no funcionarios que usen el cuello clerical como un refugio o una plataforma de poder. Entonces, a mí muchos me preguntan, Fray, pero ¿por qué las denuncias? ¿Acaso usted no hizo obediencia? Mira, hay que recordarle al mundo que la obediencia no es complicidad con el error, no lo es. La verdadera obediencia es a Dios y al magisterio auténtico. Denunciar la falta de cuentas claras, el favoritismo y el autoritarismo no es un acto de rebeldía, lo que está pasando en Bucaramanga. Para mí es un acto de higiene espiritual, que al fallar los canales regulares, ellos tomaron esta determinación ya saliendo el obispo de la diócesis, porque fueron los cambios que hay. Dar la cara, como lo hacen muchos hoy, es asumir la cruz de la persecución interna. A mí me están persiguiendo internamente muchos, porque yo he denunciado y he dado la cara ante muchas situaciones y he asumido
He asumido esa cruz y la seguiré llevando. No me creo un salvador, no lo soy. Sino que sencillamente que si las cosas están ahí en las leyes de la iglesia, que se hagan, que se cumplan. No se puede presumir una autoridad cuando que el que debe exigir que las leyes se cumplan, no las cumple. Eso no es autoridad nada, ni en su casa. Entonces, aquí no es desobediencia. Esto es recordarle a muchos obispos, pero sobre todo al obispo de Bucaramanga, que se ve reflejado en esta crisis que su silla no es un trono, sino un servicio del cual tendrá que rendir cuentas. No es una junta de accionistas la iglesia, sino el justo juez. Ojalá que lo ocurrido en Bucaramanga sea un espejo para otros obispos, para otros prelados, que vean que el silencio de sus sacerdotes no siempre es paz, a veces es miedo. Rezamos por obispos que vuelvan a las periferias de sus propias diócesis, que prefieran una parroquia con techo de paja y un clero unido y santo, que una catedral de lujo con un presbiterio roto y desmoralizado, perseguido, desmembrado. Que la paz sea el fruto de la justicia y la transparencia. Los cambios son buenos en todas partes. Y esperemos que el cambio en Bucaramanga traiga al nuevo arzobispo y al clero y a los feligreses progreso. Cambios siempre hay. Pero cuando hay esos cambios y se arrastran situaciones, no pueden llevarse eso a otras diócesis, porque vamos a estar alertas nosotros. Porque supongamos que hay un cambio y hay un defecto en una diócesis y se arrastra a otra arquidiócesis, vamos a estar alertas. Yo soy de los que, si hay una ordenación, eso como lo hacían antes los matrimonios, el quien no esté de acuerdo con este matrimonio, hable ahorita o calle para siempre. Bueno, yo lo digo una cosa y no estoy jugando. Si se ordenan sacerdotes no idóneos, pero por cualquier cambio que pueda haber, sea trasladado a otra diócesis y en esa diócesis van a ordenar a ese sacerdote no idóneo, yo me presento públicamente y digo, no estoy de acuerdo con esta ordenación, no es idóneo. Lo hago. Y los que me conocen saben que lo hago. Van a tener que ordenarlo en China. Las cosas, el derecho canónico y los escrutinios y las leyes en la iglesia se hicieron para cumplirlas, no para jugar con ella o atropellar. Esta situación que estamos viendo en Bucaramanga puede ser el reflejo de muchas diócesis. Bueno, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si eres laico, por favor, apoya a tus sacerdotes valientes. Si eres sacerdote, no estás solo. Si eres obispo, recuerda que el buen pastor da la vida por sus ovejas, no vive de ellas. Dios nos bendiga en Cristo y María. Les hablaba para ustedes Fray Giovanni Luicio y me disculpa, he sido muy fuerte, es mi característica. Cualquier parecido a la realidad de lo que está pasando en Bucaramanga es mera coincidencia. No nos escandalicemos, mantengámonos firmes en la iglesia. Estas situaciones pasan y hay los canales regulares para denunciar. A los sacerdotes de Bucaramanga entendemos su miedo. Entendemos. Muchos también han denunciado en muchas diócesis en Venezuela en silencio y también en el anonimato situaciones bien irregulares. Amamos a la iglesia, la amamos con todo el corazón. Y no se olviden que vamos a estar alerta. No soy un policía de mi iglesia, no. Sencillamente soy un pobre caballero de Cristo que
pronto espera estar en Roma, en Vaticano, hablando con su santidad, el Papa León XIV. Ojalá se me dé ese viaje, porque le llevo una carta para contar personalmente muchas situaciones. Ojalá, en definitiva, dejen la persecución con muchas órdenes religiosas. Ojalá la Iglesia, a quienes defendemos la tradición y la Iglesia, dejen de perseguirnos. Ahora sí, Dios los bendiga en Cristo y María.